Buenas noches y muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Este es un nuevo curso de este programa que llamamos de este grupo de animación bíblica de la pastoral, eh, que promueve la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y en esta ocasión, como todos saben, vamos a hacer una lectura comentada, a veces va a ser un poquito a las apuradas, porque son 4 encuentros y el libro es largo, del libro del Apocalipsis, ¿no? Así que los invito a ponerse en presencia del Señor, y más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra en el libro del Apocalipsis. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo lo conoce el Padre. Bueno, espero que ustedes no hayan venido a este curso del Apocalipsis para tratar de saber cuándo es el fin del mundo, como algunas personas me decían que se iban a anotar porque querían saber cuándo iba a ser el fin del mundo. Bueno, como sabemos, el mismo Jesús nos dice que eso no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Pero bueno, con esta nota quizás un poquito graciosa, pero bueno, realmente es verdad que el Apocalipsis es un libro que refiere, hace referencia de alguna forma, ya vamos a ver cómo, a esto que llamamos la escatología o los últimos tiempos. Pero también hace referencia al tiempo presente. Entonces, bueno, vamos a tratar de a poco. Yo en este primer encuentro les voy a dar como algunas pautas para que lo ideal es que todo el mundo lea el Apocalipsis. A pesar de que, como casi todos supongo que saben, es un libro muy, muy difícil de leer. Y vamos a ver por qué es difícil de leer. Bueno, a lo mejor estos primeros minutos van a ser como, de alguna forma, como una suerte de desilusión, ¿no? Porque es como que uno dice, bueno, resulta que yo estoy acá y sin embargo la profesora me dice que, no, bueno, que va a ser muy difícil que yo entienda, que va a decir, me va a decir todas las cosas que hacen a las dificultades para leer el libro del Apocalipsis. Pero bueno, las tengo que decir, las tengo que enumerar y las tengo que explicar, y una vez que las explique de alguna forma son obstáculos que estamos invitados a superar, aunque nunca del todo. Bueno, les quiero compartir pantalla, así que vamos a comenzar con
A ver, perdón. Estamos viendo la presentación, espero que sí. Bueno. Acá tenemos, traté de hacer esta presentación lo más visual posible, y para eso hay varios apocalipsis ilustrados. Este es uno que particularmente me gusta mucho, es el Apocalipsis de Bamberg, se llama, que es más o menos del año 1000, siglo XI, en Alemania. Ustedes saben que los monjes copiaban los manuscritos, y algunos de estos manuscritos después se hacía un trabajo que se llamaba la iluminación, se iluminaban, y esta iluminación es precisamente acompañarlos por dibujos, que facilitan de algún modo la exposición, o sea, la lectura, ¿no? Uno va viendo como que también le entra por los ojos. Y esto es especialmente válido para el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es sobre todo un libro de visiones, a pesar de que también entra lo auditivo, porque el vidente, que después vamos a ver un poquito más, el vidente ve y también escucha, las dos cosas, pero él nos transmite en muchas ocasiones lo que él ve. Y esto es una dificultad adicional que tenemos, ¿no? Porque una cosa es relatar lo que uno escuchó, qué sé yo, el médico me dijo que tengo que tomar amoxidal para la fiebre, para esta gripe que tengo. Bueno, es fácil relatar lo que me dijo el médico, es bastante sencillo de transmitir a otro. En cambio, cuando se trata de una visión, es decir, si yo voy al museo, no sé, del Louvre, y veo el cuadro de la Gioconda, por decir algo así como muy conocido, pero se lo quiero contar a alguien que nunca lo vio, bueno, es bastante difícil de describir algo que yo estoy viendo. Bueno, se trata de una mujer que está de frente y está sonriendo, pero en realidad no sonríe. Bueno, y usa tales colores. Entonces, ven que ya la dificultad de relatar una visión es algo más difícil que simplemente decir lo que escuché. Y esto es lo que nos va a pasar o sea, y esto es lo que pasa un poco con el vidente del Apocalipsis, que él no solamente dice lo que escucha, sino nos relata lo que ve. Y estas visiones son muy difíciles de transmitir. Así que esta es una dificultad, y entonces, bueno, por esto a mí me gusta recurrir mucho a estas ilustraciones. Hay toda como les digo, hay una serie de apocalipsis ilustrados. Por ejemplo, en España hay toda una serie que se llama Los Beatos, a raíz de que un autor que se llama el Beato de Liébana comentó el Apocalipsis, y ese comentario más el texto del Apocalipsis fue profusamente ilustrado en varios manuscritos. Tenemos varios manuscritos iluminados que se llaman los Beatos. Pero bueno, en esta ocasión, salvo que yo les indique que no, por ahora estoy usando el Apocalipsis de Bamberg. Y acá en esta primera imagen tenemos al vidente, que se llama Juan. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más quién es, que recibe de el Apocalipsis está lleno de mediaciones. Jesucristo, es como que el Padre le dice a Jesucristo, Jesucristo le dice a un ángel, y un ángel le dice a Juan. Hay como una serie de mediaciones, de pasos que hasta que llega y después Juan nos lo cuenta a nosotros. Esto es común dentro del género, lo que se llama el género apocalíptico.
que es el género apocalíptico. O sea, el apocalipsis es una mezcla de géneros literarios, distintos géneros literarios, ahora vamos a ver cuáles, entre los cuales está el género apocalíptico, que se trata de visiones que se reciben de algún ser sobrenatural. Hay varios apocalipsis que no han entrado, no necesariamente entraron o no entraron directamente en el canon de la escritura, que tienen estas características similares al del apocalipsis cristiano, el apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos libros que tienen algunas características apocalípticas, por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel es como que se acerca mucho al, género, al género apocalíptico. Bueno, entonces acá, como esta primera imagen nos muestra al vidente recibiendo de manos del ángel esto que nos tiene que contar a nosotros. Y yo quería comenzar por esta frase que, o sea, desde el punto de vista personal, les cuento que hace bastante tiempo que estudio el Apocalipsis, y sinceramente es como que todo el tiempo aprendo todos los días cosas nuevas, es como que nunca se agota. Y esta frase la descubrí hace poco leyendo un comentario sobre el Apocalipsis de esta autora que se llama Adriana von Speyer. ¿Quién era Adriana von Speyer? Era, hay un muy famoso teólogo en el siglo XX que seguramente muchos conocen, que se llama Hans Urs von Balthasar. Él era jesuita, suizo, y él era como una suerte de enciclopedia andante, uno de los hombres más cultos y preparados de su tiempo, y que ha escrito una obra vastísima, una obra teológica vastísima, de más de 20 tomos. Bueno, y él en un momento de su vida conoce a esta mujer, Adriana von Speyer, que es médica, y ella es una mística, y ella en esta tarea, en esta inspiración mística que tiene, comenta muchas de los libros de la escritura. Y entre ellos, bueno, comenta el Apocalipsis, y lo que hace Baltasar es recoger lo que Adriana le va diciendo. Es como que él va anotando de alguna forma lo que ella dice. Y después, bueno, están publicados en forma de libro, ustedes los pueden consultar. Pero Adriana dice esto, ¿no? Dice, toda la verdad del Apocalipsis debe servir a la intranquilidad. ¿Qué es lo que... a mí me parece una tremenda verdad esto que dice Adriana, ¿no? Porque la primera cosa que tenemos que entender es que el Apocalipsis es el último libro del canon. Y esto de que sea el último no es casualidad, ni es algo menor, que nosotros podemos, como, bueno, es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Como dicen algunos. Pero en realidad sí. Porque, bueno, evidentemente porque nos habla de, como yo les decía, de los tiempos escatológicos, pero de alguna manera es como que esto que dice Adriana ilumina por qué el Apocalipsis es necesario. De algún modo, si no existiera el Apocalipsis, nosotros tendríamos como la inclinación a hacer como una especie de sistema del Evangelio, a transformarlo como, como de alguna forma lo domamos, como que lo podemos hacer como, bueno, esta es la
escuela del Evangelio, de alguna forma es como que podemos asir a Jesús, y al mensaje, y a su mensaje. En cambio, los acontecimientos a los que refiere el Apocalipsis son tan como incontrolables, inabarcables, como enormes, que es como que no nos podemos acostumbrar y transformarlos como algo propio. Es como que en el Apocalipsis todo, de alguna forma, tiembla. Entonces, estamos como en una especie de torbellino dentro del Apocalipsis, y todo intento de sistematizarlo, vamos a ver que se escapa. A veces vamos a ver que hay visiones que se siguen unas a otras, que no tienen como mucha lógica, ¿no? Entonces, y ninguna visión hace previsible la siguiente. Entonces, de alguna forma, este carácter inabarcable del Apocalipsis nos pone frente a la verdad de lo que significa Dios. Porque Dios es inabarcable, es impredecible. Esto que llama la teología negativa. Es como que de Dios, nosotros nos gusta afirmar cosas de Dios. Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es esto, Dios es lo otro, pero de alguna forma Dios supera todas las categorías y todo lo que podemos decir pensándolo en categorías humanas. Y esto es de alguna forma lo que muestra el Apocalipsis, que a Dios no lo podemos encerrar en una cajita y decir Dios es así, sino que es como que salta de la caja, es como que supera toda lógica que nosotros podemos tener. Y eso es realmente lo que es un gran mensaje del Apocalipsis, ¿no? Por eso me gustó tanto esta frase de Adriana, ¿no? Toda la verdad del Apocalipsis debe servir a la intranquilidad. ¿En qué sentido? En que, o sea, Dios es todo lo que es inesperado. Entonces, no es que yo me puedo quedar tranquila, bueno, si Dios es esto que yo pienso acerca de él, sino que todos los días me puede llegar a sorprender. Y de alguna forma como que el lenguaje nuestro, Dios supera el lenguaje. Y esto es lo que muestra el Apocalipsis. Y esto es lo que va a mostrar el vidente. Pero bueno, me estoy como apurando un poco. Ahora les voy a mostrar otra frase de Baltasar, que yo les digo que era el compañero, digamos así, de Adriana, que dice lo siguiente: en el Apocalipsis hay una parte que nos será manifiesta y la otra que permanece misteriosa, aún en su revelación, y cuya interpretación siempre será digna de ser interrogada. Nosotros siempre nos podemos preguntar, ¿pero esto qué significa? Pero esto no quiere decir que nosotros lo vamos a entender, ¿no? Entonces agrega esto: solo nos será revelada al final de la historia. Entonces, en el Apocalipsis hay una parte que vamos a tratar de explicar y de asir, y otra que va a permanecer misteriosa. Aún cuando la leamos y la releemos y la releemos, y usamos y leemos comentarios y gente que evidentemente lo ha estudiado toda una vida y que sabe, yo no hago más que de alguna forma contarles a ustedes lo que he estudiado de personas muy sabias, pero sin embargo siempre hay algo que no termina de comprenderse. Entonces, un poco no se desilusionen porque está hecho de esta forma y está relacionado con lo que decíamos antes, esto de que de que el Apocalipsis contribuye a esto de la intranquilidad. Bueno, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra
Apocalipsis quiere decir revelación, es una palabra griega, ahí la tienen escrita, y el libro abre diciendo así, Apocalipsis Jesucristo, Apocalipsis o revelación, porque eso es lo que quiere decir la palabra, de Jesucristo. O sea, es el acto de descubrir, de revelar. ¿Y qué es lo que, digamos, en el ámbito civil, esta palabra se usaba, y por eso les puse esta ilustración, que no es del Apocalipsis de Bamberg, la palabra se usaba para el momento, vieron, en que la novia, que en la antigüedad, sobre todo en las bodas judías, ¿no? La novia iba completamente tapada. No sé si se acuerdan en el libro del Génesis que tenemos esa historia tan tragicómica, ¿no? De Jacob, que es el patriarca Jacob, ¿no? Que se enamora de su prima Raquel y se quiere casar con ella, y bueno, el suegro le dice que sí, que se puede casar, y bueno, se celebran las bodas y Raquel está toda tapada, y bueno, resulta que lo habían engañado y en vez de Raquel le habían dado a Lía, su hermana, la hermana mayor de Raquel, al cual él no quería, él estaba enamorado de Raquel. ¿Y por qué era posible el engaño? Bueno, porque la novia estaba completamente tapada. Entonces, hasta el momento que se termina de descubrir el rostro de la novia, en el fondo no se sabía quién era. Bueno, entonces, la palabra Apocalipsis hace referencia a este acto de quitarse el velo, de desvelarse. Y esto, si bien es como una metáfora, ¿no? de que algo va a ser revelado, también hace referencia a lo que va a ocurrir al final del Apocalipsis, en realidad, bueno, durante todo el Apocalipsis, pero que va a llegar a su culminación al final, que es cuando se nos va a revelar el rostro de la novia del Cordero. Es como que vamos avanzando en el Apocalipsis y va a llegar a un momento en el cual se va a descubrir quién es la novia del Cordero. Y para eso hay toda una preparación, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, Jesucristo es el que nos revela, y a su vez, Él también es revelado. Fíjense que, o sea, el Apocalipsis empieza con esta frase, revelación de Jesucristo, o sea, algo que Jesucristo nos revela, pero en el proceso también Él es revelado, ¿entienden? Entonces, no por nada, digamos, el Apocalipsis se lo conoce como el libro del Cordero, porque vamos a ver que Jesucristo, bueno, el personaje principal, que es Jesucristo, aparece como un cordero, que va a estar sentado sobre el trono del Padre, o sea, está junto con el Padre, y va a ser el único capaz de abrir e interpretar el libro de la historia del mundo. Y a su vez el Cordero va a ser el vencedor, porque acá hay toda una historia, hay toda una batalla contra el mal, hasta la victoria final, que va a ser lograda por el Padre, y por el Cordero, y por el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a esta unión nupcial del Cordero con su esposa, que es la Iglesia. Pero bueno, acá es como que en un segundo les traté de contar como el núcleo del Apocalipsis, pero bueno, esto es como que va a ocurrir de a poco, pero sabemos esto. Por ahora tengan en cuenta esto, ¿no? Que en el Apocalipsis hay una revelación. Jesucristo es el que revela, pero a su vez Él es revelado, las dos cosas. Va a aparecer, es el personaje principal,
y por algo este libro, pero aparece como Cordero, y por algo también este libro es conocido como el libro del Cordero. Bueno, como seguramente todos saben, el Apocalipsis, como todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego, así que a veces yo les pongo algunas palabras griegas porque hacen o sea, es importante que las conozcamos y tratar de comprenderlas. No siempre la traducción, ¿vieron? Traduttore, traditore, no siempre la traducción es exacta, y nosotros, bueno, a través de las traducciones, lo que hacemos es tratar de acercarnos, pero no siempre se comprende completamente, no hay siempre equivalencias totales entre la palabra griega y la palabra en español, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cuestiones preliminares. En primer lugar, ¿quién es el autor del Apocalipsis? En segundo lugar, más o menos, ¿cuándo podemos decir que fue escrito? Esto que se llama la datación. Y en tercer lugar, ¿a qué corresponde? ¿Cuál es este marco histórico? Acuérdense que nuestra fe es una fe encarnada. A partir de que Jesucristo entra en la historia, la encarnación es la que da como la nota, sobre todo a todo el Nuevo Testamento, porque en toda ocasión, todo lo que nosotros vemos del Nuevo Testamento, podemos atribuirlo a un contexto histórico. Nosotros hablamos de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que dice el prólogo de Juan. Bueno, esto va a teñir toda la historia de salvación a partir del momento en que Jesucristo se hace carne, de que la palabra se hace carne. Y el Apocalipsis no es ajeno, no es que está escrito en el aire, no es algo simplemente espiritual, aunque hay algunas teorías que hablan de eso. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de quién es el autor. Y como todo en el Apocalipsis, hay un montón de teorías. La primera cosa que nosotros, la primera teoría es que es el mismo que escribió el cuarto evangelio, el Evangelio según San Juan. 4 veces el autor del Apocalipsis, el vidente, se llama a sí mismo Juan. Yo, Juan, así empieza el Apocalipsis. Y por 4 veces habla, él dice, él mismo pone el nombre de Juan. Respecto del el Evangelio, bueno, hay toda la tradición identifica al autor del cuarto Evangelio como uno de los discípulos, Juan, el hijo de Zebedeo. Nosotros acá en Animación Bíblica de la Pastoral tenemos un cursillo dedicado al Evangelio según San Juan, y si quieren saber un poquito más acerca del autor del cuarto Evangelio, pueden mirar por nuestro canal de YouTube el curso sobre que se llama el libro de los signos, sobre el Evangelio de Juan. Y ahí pueden profundizar un poco más acerca de la autoría de quién fue el autor del cuarto evangelio, ¿no? Que la tradición identifica, como les digo, con este discípulo de Jesús, Juan, el hijo de Zebedeo. Bueno, muchos autores eclesiásticos o padres de la iglesia dijeron que es el mismo autor del cuarto evangelio, Juan, el hijo de Zebedeo, es también el autor del Apocalipsis. Por ejemplo, les voy a decir algunos personas prominentes que dijeron esto, ¿no? Padres de la iglesia. Por ejemplo, San Justino, Tertuliano, Ireneo, Clemente de Alejandría, Hipólito, Orígenes, Atanasio. Y en nuestro tiempo, por ejemplo, Baltasar, el que acabamos de leer, él está convencido que el autor del cuarto evangelio es también el autor del Apocalipsis.
Pero también por el no, tenemos como otros que han dicho, bueno, no necesariamente es Juan el autor del cuarto evangelio, pero sí algún discípulo. Hay una escuela juánica. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, en que hay muchas similitudes en el lenguaje. Por ejemplo, Jesús, en el único evangelio donde Jesús es identificado como el logos, la palabra de Dios, bueno, también en el Apocalipsis Jesús es la palabra. Después, como les dije, les hablé de que esto se lo llama el libro del Cordero. Bueno, en el Evangelio según San Juan, Jesús es identificado como el Cordero de Dios, así lo va a llamar Juan el Bautista. Va a decir, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque la palabra que usa Juan en griego es distinta que la palabra que aparece en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, cordero se dice arnion, y en el Evangelio según San Juan se usa la palabra amnos. Entonces, bueno, es como una palabra distinta, pero el tema del cordero está muy presente en los dos escritos, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis. Entonces, bueno, esta sería alguna de las similitudes. Entonces dice, bueno, si bien puede no haber sido exactamente el mismo autor del cuarto evangelio, sin embargo, él pertenece a esta escuela juánica. Otras palabras de contacto son, por ejemplo, agua viva, el traspasado. Bueno, hay muchos términos como en común, términos importantes que usa el Evangelio de Juan para que también están presentes en el Apocalipsis. Y por último, hay algunos que dicen, bueno, no, fue otro, ni pertenecía a la escuela juánica, ni era el autor del cuarto evangelio. ¿Qué es lo que digo yo, apoyada en lo que estudio? Por supuesto, no es que yo tengo la autoridad absoluta para decir quién escribió el Apocalipsis. La realidad es que nunca vamos a saber quién lo escribió, salvo que haya algún descubrimiento de algún manuscrito que hasta ahora desconocemos. Pero verdaderamente hay muchos puntos de contacto entre el cuarto evangelio y la escuela juánica. Entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Entonces, me parece que lo más razonable es decir que si no fue el autor del cuarto evangelio, que no lo podemos afirmar fehacientemente, aunque como hemos visto, muchos de los padres de la iglesia lo afirman, y es importante, por ejemplo, Ireneo, porque Ireneo era discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo de Juan el Evangelista. Entonces, que Ireneo diga que lo escribió, que el autor del cuarto evangelio es el mismo que el autor del Apocalipsis, tiene un peso bastante importante. Entonces, o fue el mismo, o si no, pertenecía a la escuela juánica. Eso es un poco la posición que me gustaría como transmitirles como la más cercana o la más válida. Bueno, la datación. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Bueno, como vamos a ver, el Apocalipsis está como rodeado por todos lados de un clima de persecución. Los cristianos son perseguidos. Y esto no es algo menor, pero lo que nosotros necesitamos, y la pregunta que tenemos que hacer cuando decimos
a qué persecución se refiere es cuál periodo explica mejor las circunstancias que se relatan en el Apocalipsis. Y nosotros tenemos como varias persecuciones a los cristianos en estos primeros tiempos de la naciente iglesia, podemos decir así, ¿no? La primera es la persecución que hicieron los judíos. Si ustedes estuvieron atentos al tiempo de Pascua, donde se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ven que hay todo el tiempo los cristianos están siendo perseguidos a instancia, o directamente por las autoridades judías, por el Sanedrín, como es el caso, ¿se acuerdan? Pablo, que era perseguidor de los cristianos, y que viajaba para tratar de capturar a los cristianos y condenarlos a muerte. Y ahí nosotros tenemos, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos el martirio de Esteban, donde los judíos dan muerte a Esteban, y bueno, Pedro, Pablo, Juan, todos son, también Santiago, ¿no? Aparecen así en los Hechos de los Apóstoles como que sufren martirio y persecuciones. Entonces hay lo que podríamos decir una persecución judía. No hay nada acá, quiero aclararlo, que sea como antisemita, no, de ninguna manera, simplemente me estoy refiriendo a los hechos como están relatados y como no es que esto tiene que traer un antisemitismo. El celo por tu casa me consume, era algo que nosotros lo vemos en Pablo, ¿no? El hecho de que eran los judíos fieles, que no podían de alguna forma comprender y aceptar a Jesús y entenderlo como el Mesías prometido por Israel, hacía que quisieran defender la religión. Bueno, no podemos caer en una suerte de anacronismo. Esto ocurrió, y ocurrió de esta forma. Bueno, nos queda aceptarlo. Nosotros también, todos los cristianos desafortunadamente, hemos perseguido a personas de otras religiones, hemos sido absolutamente intolerantes, pero bueno, también ponerse a juzgar la historia con los parámetros y las cosas que sabemos hoy sería caer en un anacronismo. Pero no podemos negar que hubo una persecución judía. Y a su vez, la persecución judía termina, es como que está enganchada con la persecución romana. ¿Por qué es esto así? Porque, bueno, hay dos persecuciones muy famosas, que es la persecución de Nerón y después la persecución de Domiciano. Entonces, de acuerdo con que, o sea, que si yo creo que el libro del Apocalipsis está relatando como los primeros tiempos de la iglesia, puedo pensar que la puedo datar entre el 33 y el 70, pero como que está relatando estos primeros tiempos en los cuales los judíos eran muy activos en la persecución de los cristianos. A su vez, como yo les digo, esto está ligado, enganchado con la persecución romana. ¿Y esto por qué es así? Esto es muy importante entenderlo. El Imperio Romano, o sea, acuérdense que primero hay una república romana y después con Julio César van a ser el Imperio Romano en el siglo I antes de Cristo, y a raíz de eso el emperador va a tener como este poder absoluto y poco a poco se va a producir un endiosamiento del emperador. Los emperadores, a veces, una vez muertos, pero después
más adelante, en vida de ellos, recibían el título de divus, de divino. O sea, se los pasaba a endiosar. Y entonces pasaban a formar parte del panteón de los dioses romanos. Y había toda una serie de liturgia alrededor de esto, en donde se rendía culto al emperador. Entonces, por un lado, el Imperio Romano se caracterizó por ser un imperio que daba inmensa libertad a los pueblos conquistados para practicar la religión de ese pueblo, la religión de sus antepasados, o sea, no se metía con la religión de los pueblos conquistados. Lo único que les pedía era que hicieran como un acto de lealtad al Imperio Romano que estaba conectado con esta veneración, con este culto que se rinde al emperador. Y había como distintos actos que había que hacer. Uno era ofrecer incienso al emperador, la otra ya era más fuerte, era ofrecer sacrificios al emperador. Bueno, ¿qué se hacía? Se hacía en las distintas ciudades, se ponía como estatuas del emperador, se hacían templos a los distintos emperadores, de ahí el nombre César Augusto, por ejemplo. Entonces, es como que, bueno, César Augusto, ya el nombre Augusto, ya no se está hablando de que había como un cierto endiosamiento. Entonces, bueno, se ofrecían como distintos distintos tipos de cosas, como les digo, podía ser el incienso, podía ser sacrificios de animales, etcétera, al emperador. En la medida en que las personas daban culto al emperador, después eran libres para practicar la religión que quisieran. Los judíos, en principio, esto fue variando a lo largo de las épocas, pero los judíos, en principio, ellos estaban exentos del culto al emperador. Entonces, cuando hace su aparición el cristianismo, los judíos, o sea, el cristianismo al principio es como una suerte de secta del judaísmo. ¿Se acuerdan que esto lo vemos perfectamente en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan van al templo, predican en el templo, predican en las sinagogas. Pablo, cada vez que va a un lugar, predica primero en la sinagoga. En cada ciudad que Pablo va, primero va a la sinagoga y después, cuando es rechazado en la sinagoga, se dirige a los paganos. Entonces, es como un desprendimiento del judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos que detestan a los cristianos? Van y le dicen a las autoridades: estas personas no son judías. Entonces las autoridades dicen: ah, bueno, si no son judías, entonces tienen que dar culto al emperador. Y ahí es donde vienen las persecuciones romanas. Bueno, entonces, de acuerdo con si yo creo que el Apocalipsis se adapta mejor a la persecución de Nerón o a la persecución de Domiciano o a las persecuciones judías, ¿quién es Babilonia? Hay teorías que dicen que en realidad la famosa Babilonia es Jerusalén, otros que dicen que es Roma. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, de acuerdo a eso podemos hacer una datación de cuándo fue escrito. Bueno, o a qué hechos históricos refiere. Entonces, hay como un cierto consenso en decir que el Apocalipsis fue escrito alrededor de los años 90. Hay como un consenso entre los autores. No es muy importante, pero bueno, hay algunos autores o sea, de los padres de la Iglesia, que dicen que el Apocalipsis relata la
las persecuciones bajo el imperio de Domiciano. Después hay otras que, como vamos a ver, por ejemplo, el famoso 666 se puede interpretar como que en realidad corresponde a el emperador Nerón, es como una forma críptica de decir Nerón César. Bueno, hay como, yo se los menciono porque hay todo tipo de teorías acerca de la datación y de cuándo fueron escritas, etc. Pero más o menos lo podemos ubicar sin equivocarnos demasiado, alrededor del año 90, 95, ahí fue escrito el Apocalipsis. Es decir, que ya llevábamos varias décadas de distintas persecuciones. Una cosa es cuando fue escrito y otra cosa es si los hechos perfectamente corresponden a tal persecución, a la de Domiciano, a la de Nerón o a la persecución judía. Eso, bueno, lo vamos a tratar de ir viendo. Bueno, historia de la interpretación. Como ven, todos estos temas son un poquito, son introductorios, pero son importantes. ¿Qué es lo que quiere decir historia de la interpretación? Cuando se lee el libro del Apocalipsis, evidentemente estamos hablando de esto de las persecuciones, que dijimos que de alguna forma tiñen todo el libro del Apocalipsis. Sin embargo, ¿a qué marco histórico hacen referencia? O sea, ¿está hablando de un hecho en la historia concreto? ¿O está hablando del pasado? ¿O está hablando del futuro? ¿O está hablando de algo que no tiene nada que ver con la historia? Estas son como las 4 opciones que tenemos. La primera la llaman algunos autores la teoría historicista, o histórica, podríamos decir. ¿Qué es lo que dice? Que el libro del Apocalipsis es como algo lineal, que relata, que va desde los primeros tiempos de la historia hasta el final de los tiempos. Y es como que va contando toda una historia que va a culminar con la segunda venida de Cristo. Esto es como, entiéndanlo como algo, como de alguna forma algo lineal. La segunda dice, no, en realidad está hablando exclusivamente de hechos que ocurrieron en el pasado. Es decir, el autor del Apocalipsis está situado en un punto de la historia y todo esto que habla de todas estas persecuciones, de la batalla entre la bestia, de Babilonia, la prostituta, etcétera, etcétera, hace referencia a hechos que ocurrieron en el pasado respecto del punto en el cual se sitúa el escritor. Otros dicen, no, en realidad está hablando de cosas que van a ocurrir en el futuro. Y en este sentido, bueno, es como que hay todo tipo de teorías que dicen, bueno, en realidad la bestia es Hitler, o es Nerón, o es el Papa. Lutero fue el que dijo que en realidad era el Papa y que la gran prostituta era la Roma de los papas. Bueno, esta es la teoría como futurista. Y por último están, podemos llamarlos, estos son nombres arbitrarios, idealista en el sentido de que dice, no, en realidad lo que está relatando es como una suerte de batalla espiritual que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo y lleva a cabo en su vida, y finalmente después de la muerte va a llegar a la Nueva Jerusalén, segunda venida, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿es posible que haya tantas teorías? ¿Cómo es? ¿Hay una línea histórica? ¿Esto se refiere al pasado? ¿Se refiere al futuro? En realidad no se refiere a ningún hecho histórico, sino que es algo, es algo espiritual, un combate espiritual que cada uno de nosotros tiene que sufrir. Perdón. La solución, me parece a mí, está dada por esto.
La clave para comprender esto está dada por la tipología. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, cada una de estas teorías de historias de la interpretación puede ser, tiene algo de verdad. Hay algo que dice que hay como una línea que va desde el momento, digamos, de las primeras iglesias, de las que vamos a ver, estas cartas a las 7 iglesias. Hay como una historia en el mundo, hay una batalla entre el bien y el mal que se va a terminar, que va a culminar en el fin de la historia, y va a venir, y vamos a tener la segunda venida de Cristo, y se va a terminar de revelar el verdadero rostro de la iglesia, esto que hablábamos antes. Podemos leer esto. Podemos decir que esto corresponde a hechos que ocurrieron en el pasado respecto del momento en el cual se sitúa el autor del Apocalipsis. Sí. Podemos decir que hay hechos del futuro que parecen estar como que el Apocalipsis de alguna forma es una cierta profecía. Sí. ¿Lo podemos pensar como algo espiritual para cada uno de nosotros? Sí. ¿Pero por qué es esto? Y acá, por esto les hablo de esto de la tipología. ¿Qué es la tipología? ¿Y cómo la vamos a adaptar? Dice, la tipología ha sido definida como la ciencia de las similitudes entre los dos testamentos. La tipología descubre que las realidades del Antiguo Testamento, personas, lugares, cosas, ahora vamos a usar algún ejemplo, son prefiguras, tipos, esa es la palabra griega, de aquellas personas, lugares, cosas del Nuevo Testamento, donde estas figuras o tipos se llenan de sentido, se consuman, se cumplen en el Nuevo Testamento. Por eso la lectura tipológica es esencialmente una lectura en perspectiva cristológica. O sea, ¿qué es lo que nosotros los cristianos, cómo leemos el Antiguo Testamento? Bueno, por un lado lo podemos leer como la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, mejor dicho, porque es mucho más que lo del pueblo judío, el pueblo hebreo, y que responde a circunstancias históricas verdaderas y concretas, y las cosas que a ellos les sucedieron, los profetas que Dios envió para ellos, todo eso es verdad. Pero al mismo tiempo nosotros decimos como que el Antiguo Testamento está cargado de porvenir, está cargado de algo que se va a terminar de cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿y cómo se va a terminar de cumplir? Se cumple, se lleva a su plenitud en Cristo. Entonces, esta es una figura, estas son figuras que según la fórmula paulina, esto lo usa San Pablo, son tipos o prefiguraciones de aquel que va a venir. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que, así como hay un Moisés que dio la ley, Jesús es el nuevo Moisés que da la nueva ley. Pablo va a hablar de que Cristo es el nuevo Adán, Adán como el primer hombre, este hombre que Dios tiene forma, que le da su aliento de vida, que lo crea a su imagen y semejanza, pero que después cae en el pecado. Bueno, Cristo es el nuevo Adán, es como el que lleva a plenitud a lo que Dios pensó para nosotros como el verdadero hombre. ¿Cómo tiene que ser el verdadero hombre? En ese sentido, Cristo es el nuevo Adán. Y así podemos hablar de un montón de estos personajes del Antiguo Testamento que verdaderamente actuaron en la historia, pero cómo Jesús los lleva, termina de explicarlos, termina de llenarlos de sentido. Lo mismo ocurre con todo el culto del templo de Jerusalén, como, es decir, la Pascua judía, por ejemplo, como la Pascua cristiana, es como termina de llevar, de explicar, de llevar, de cargar de sentido, de llenar de sentido la Pascua judía. Y entonces, si en la Pascua judía había un cordero, verdaderamente el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
es Jesucristo. Bueno, y así podríamos seguir sin parar. Un ejemplo muy fácil de visualizar es ver el maná y la Eucaristía. Fíjense qué es lo que le dice Dios en el libro del Éxodo a Moisés. Le dice, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria, ¿no? Este es el maná, que es este alimento que Dios les da para que puedan sobrevivir en el desierto y llegar a la tierra prometida. Nosotros que decimos que el maná es una prefiguración de la Eucaristía. ¿Qué es lo que va a decir Jesús en el Evangelio de Juan? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es decir, la Eucaristía es el verdadero pan bajado del cielo, porque Jesús ha bajado del cielo y se encarnó, y nos da, Él es el verdadero pan, ¿no? Que el que lo come vivirá eternamente, es decir, podrá entrar en la verdadera tierra prometida, de la cual la tierra prometida del Antiguo Testamento es una prefiguración del cielo, de la verdadera tierra prometida, que es el cielo. ¿Entienden cómo funciona? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en 5 minutos volvemos. Había explicado esto del tema para un ejemplo para el tema de la tipología, maná, Eucaristía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Apocalipsis? Lo que tiene que ver es lo siguiente. Es como que todo lo que relata el Apocalipsis, de alguna forma, es un tipo de persecución, en el sentido de que a lo largo de la historia el cristianismo siempre ha sido perseguido. Pensemos sin... perdón, estoy sin el video. Discúlpenme. Ahora sí. Bueno. Vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Cada una o sea, lo que relata el Apocalipsis, los sucesos que relata, de alguna forma los podemos identificar como una suerte de tipo de realidad a la que siempre la Iglesia va a ser sometida. Sin ir más lejos, pensemos en las persecuciones de ahora, del siglo XXI. Si uno, vieron que hoy en día todo se sabe por internet, es muy fácil enterarse de las cosas, a pesar de que no salen en los diarios, pero sobre todo en África, en países dominados por la yihad, por este extremismo musulmán, todo el tiempo vemos sacerdotes que son asesinados, monjas que son asesinadas, cristianos que están en una iglesia y son asesinados por asistir al culto. O sea, hay muchísimas instancias de persecución de cristianos, como las ha habido a lo largo de toda la historia. Entonces, lo que hace posible que haya como un pedacito de verdad en cada una de estas interpretaciones, la historicista, esto que llamamos preterista, futurista, o simplemente algo espiritual, es que en realidad es como que se puede hacer como del Apocalipsis, de estas formas de persecución, como un tipo. Es como fácil ver como que distintas circunstancias históricas pueden encajar en esto que relata el Apocalipsis. Por eso es que hay tal cantidad, tal disparidad de interpretaciones. Pero esto de alguna forma no nos tiene que preocupar demasiado, las distintas teorías. Pero sepan que existen y bueno, yo voy a tratar en todo momento de alguna forma,
tratar de anclar lo que dice el Apocalipsis en la historia. Pero al mismo tiempo, perfectamente se puede adaptar a una persecución 3 siglos después, 4 siglos después, siglo XX, siglo XXI. Cada una de estas cosas a las que los cristianos se enfrentan es al mismo tiempo cosas que pueden pasar perfectamente en nuestra época. Y de hecho, les diría que los cristianos cada vez somos una minoría y vamos a ser cada vez más perseguidos. Esto es una realidad que lo estamos viendo, esto de que llaman leer los signos de los tiempos. Bueno, tenemos que estar preparados para la persecución. Así que más que nunca me parece que entender el libro del Apocalipsis es sumamente pertinente. Termino simplemente explicando la relación del Nuevo Testamento, y esto va para todo el Nuevo Testamento, pero también sobre todo para el Apocalipsis, con las escrituras de Israel. Hay como dos cosas, esto que llamamos, lo que dice el Antiguo Testamento se cumple y se llena de sentido en el Nuevo, y por otro lado, esto que hablábamos de la prefiguración y tipología. O sea, que en el Antiguo hay prefiguraciones, hay tipos que se van a terminar de entender en el Nuevo Testamento. Como, por ejemplo, el maná es una realidad histórica, algo que le ocurrió al pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, pero su sentido, de alguna forma, se cumple y se llena de sentido en la historia de la salvación con la Eucaristía. Yo soy el verdadero pan del cielo. Hubo un pan del cielo, pero ahora hay un verdadero pan del cielo. ¿Entienden? Bueno, estos son como algunas cuestiones, como les digo, cuestiones preliminares. Ahora vamos a tratar de entrar un poquito en el Apocalipsis. ¿En qué consiste? O sea, les voy a tratar de mostrar como una estructura. Yo después todo esto se los voy a mandar, les voy a hacer como un PDF para que lo tengan, porque en esta primera clase no lo van a terminar de entender, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es como para tratar a vuelo de pájaro, ¿cómo podemos visualizar el Apocalipsis? El Apocalipsis tiene un prólogo, después tiene esto que se llaman, aparece esto de las 7 cartas, después hay una transición y el ciclo de los 7 sellos, una transición, el ciclo de las 7 trompetas, una transición, hay unas visiones, una transición, el ciclo de las 7 copas, otra transición, visiones, otra transición y llegamos a la Nueva Jerusalén. ¿En qué consiste? O sea, esto de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, es algo que todo el mundo lo conoce y lo ve. Pero ¿en qué consiste esto de las transiciones que aparecen acá en esta estructura? Es así, es como que cada una de, o sea, vamos a ver que después del prólogo, Juan, se le ordena a Juan que tiene que enviar 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Pero después se abre una puerta y Juan sube al cielo y desde allí nos va a contar lo que ve. Bueno, esta subida al cielo, esta primera parte, la llamamos una transición. Y como esas, hay todas estas que les muestro acá. ¿Qué es lo que hace esta transición? Por un lado, es como que conecta con lo anterior, es como una especie de anillo, podríamos decir, que está unido a lo anterior y a su vez nos va llevando a lo que va a seguir. Y está relacionado siempre, cada una de estas transiciones, vamos a ver que hay una liturgia, hay un acto de adoración, hay un acto de culto que va a ocurrir frente al trono de Dios.
El motivo del trono es algo muy importante en el Apocalipsis. Cuando llegue el momento se los voy a explicar, ¿no? Entonces, pero acuérdense esto, es algo que conecta con lo anterior, introduce lo que sigue y al mismo tiempo es una liturgia, es un acto de culto. Y es como que, de alguna forma, el culto es lo que hace andar la historia. Esto es una frase que a lo mejor ahora no les dice absolutamente nada, pero es como que lo que ocurre en esta liturgia es muy importante para lo que va a seguir a eso. Es como que de alguna forma echa a rodar la historia. El libro del Apocalipsis es un libro que está, así como hablamos de que el clima es un clima de persecución, al mismo tiempo podemos decir que está teñido de actos litúrgicos. Las liturgias son fundamentales para entender el Apocalipsis, estos actos de culto, donde hay grupos que pueden ser ángeles, pueden ser los 24 ancianos, pueden ser los 4 vivientes, hay como distintos grupos que realizan actividades de culto. Bueno, esto ténganlo como, lo ponen en la cajita de las cosas que hay que acordarse. Bueno, la siguiente cosa que hay que comprender es que, así, esto que hablamos de que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ahora vamos a explicar un poco el tema de los 7. Estas series de 7, de las cuales está lleno el Apocalipsis, funcionan, a mí me gusta, algunos usan como distintas figuras geométricas para explicarlo. A mí me gusta la figura helicoidal, ¿vieron? Como una hélice. ¿En qué sentido? No es circular, porque el círculo empieza y termina en un lugar, sino que en la figura helicoidal es como que se va desplegando. Entonces lo que va a pasar es que yo tengo un sello. Se abre el primer sello, pasan unas ciertas cosas. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y cuando llega el sexto, ahí se inaugura el siguiente. Con el séptimo sello se inaugura el siguiente, que es el ciclo de las trompetas. ¿Entienden? Es como que se va como el ciclo de los sellos no se cierra en un círculo, sino que termina dando lugar al siguiente, que es el de las trompetas. De vuelta, esto que los digo es muy abstracto, pero ténganlo presente para después entender el Apocalipsis. Y no les puedo recalcar lo suficiente que traten de leerlo, aunque no lo entiendan, traten de leer lo más que puedan del Apocalipsis, porque esa es la forma en la cual realmente van a poder aprovechar el curso. Bueno. Esto que les puse, que es estas mamushka, ¿vieron estas figuras? Es otra forma de visualizarlo. ¿En qué sentido? En que cada uno de los ciclos, ¿ven? Es como una mamushka. ¿Vieron que estas muñequitas rusas, que uno las abre y adentro hay otra, y otra, y otra, y otra? Bueno, así funcionan estos, es otra forma, digamos así, de entender estos círculos de 7, estos procesos o ciclos de 7. Es como que cada una de estas da lugar a otra muñequita, y a otra muñequita, y a otra, y a otra, y es como inagotable. Otra característica del Apocalipsis es esto que lo hace extremadamente difícil, es que es extremadamente simbólico, perdón la redundancia. El autor del Apocalipsis realiza un proceso simbólico. Con todas las cosas las somete a un proceso simbólico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que hace? Fíjense lo que les pongo acá, ¿no? Dice, el autor fuerza el sistema lingüístico para exponer el misterio. De alguna forma, lo inexpresable. Esto que Adriana von Speyer llamaba esto de la intranquilidad. Algo que nosotros
de alguna forma no podemos expresar. Es como algo que nos supera. Entonces, lo que hace el autor es como que él fuerza porque el lenguaje estalla, no alcanza para explicar el misterio. Entonces, para tratar de explicar esto, atribuye a distintos elementos un significado adicional que va más allá de lo real e inmediato. Entonces, y genera esto que se llaman estructuras simbólicas, que son como una combinación de distintos símbolos. ¿Qué categorías utiliza el autor? Perdón. Por ejemplo, tiene muchísima importancia el tema de los colores. El blanco, cada vez que aparece el blanco, está relacionado con Cristo, con la resurrección de Cristo. El verde o amarillo, en griego se dice chloros, el cloro, de ahí viene vieron que el cloro es como verde, amarillento, bueno, está relacionado con la muerte. El negro siempre es algo negativo. El rojo es algo demónico, está relacionado con el demonio. Después hay otra categoría muy importante que es la categoría numérica, donde se atribuyen valores cualitativos a algunas cifras. Ahora las voy a explicar. Después está el simbolismo teriomórfico. Terio es animal. Hay animales. Los animales hablan, actúan y hacen andar la historia. El principal es el cordero, pero también hay langostas, hay un dragón, está la bestia, hay distintas bestias, hay caballos. O sea, hay un montón de animales que parecen, actúan como humanos, digamos así. Después está el simbolismo cósmico, estrellas, luna, sol, cosas que se caen las estrellas, los astros. Hay toda una serie de categorías cósmicas. Y en esto también es muy importante el sujeto, hay como un sujeto que todo el tiempo nos da como pistas, trata de interpretar estos sucesos, algunos de los sucesos para nosotros. Y a su vez, nosotros somos el sujeto interpretante. O sea, por un lado, el vidente trata de transmitirnos algunas cosas, pero por otro lado está liberado a nosotros interpretarlo. Entonces, en esta interpretación, nosotros nos acercamos un poquito al misterio. Así funciona. Bueno. El simbolismo numérico es muy importante. ¿Cuáles son los números que usa el Apocalipsis? Por un lado, el número 10, que esto está relacionado con la mentalidad hebrea, con el pensamiento hebreo. El 10 es un número que implica totalidad, algo completo, perfecto, acabado. Las mismas características, pero una más, tiene el número 7, que es el número más importante del Apocalipsis. Y el número 7, ahora vamos a explicarlo, está relacionado con la alianza. Y la alianza es el concepto, la llave maestra que abre la Biblia. Nuevamente les digo, para los que nunca hicieron un curso con nosotros, que en nuestro canal de YouTube tenemos un curso dedicado a explicar el tema de la alianza y cómo la alianza sirve para poder leer toda la Sagrada Escritura y hacer como una historia coherente, hacer algo coherente de esta historia de la salvación a través de las alianzas que Dios va sellando con su pueblo. El curso se llama Del Génesis a Jesús, y si nunca lo hicieron, los invito a que lo hagan y que lo vean para poder entender bien esto. El concepto de alianza es clave para entender también el Apocalipsis. Entonces, así como el 7 es totalidad, completo, el número 3,5 que se usa es como lo incompleto, lo que necesita completarse. El número 12
es el número del pueblo de Dios, tanto Israel como los apóstoles, así, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Por las 12 tribus de Israel, por los 12 patriarcas, y que Jesús va a inaugurar el nuevo Israel nombrando 12 apóstoles. Entonces 12 es el número del pueblo de Dios. 24 es el pueblo de Dios bajo las dos alianzas. Podemos pensar en los 12 que simbolizan la antigua alianza y los 12 que simbolizan la nueva alianza. 4 es el mundo, los puntos cardinales, los vientos, el mundo creado. Todos los múltiplos de 1000, los múltiplos de 10, por ejemplo, el 1000, hablan de esto como lo inconmensurable. Y después tenemos combinaciones de estos números, que cuando aparezcan los vamos a tratar de explicar. El número 7, como les dije, es un número importantísimo. Y a mí esto de alguna forma me vuela la cabeza. ¿En qué sentido? En que piensen que estamos hablando de alguien que escribía a mano un manuscrito que no tiene, los manuscritos de la Sagrada Escritura, los más antiguos, no tienen ni puntos ni comas, no están separados, es toda una cosa que como unida, y sin embargo el autor del Apocalipsis tiene estas cosas, estas genialidades. Nosotros hoy en día los podemos contar porque tenemos la computadora, es decir, yo quiero saber cuántas veces aparece Cristo en el Apocalipsis, le pido a mi programa de Biblia y enseguida me lo cuenta. Pero en la época en la que se escribió el Apocalipsis, el autor del Apocalipsis, ¿cómo sabía que habló 7 veces, usó la palabra Cristo? Bueno, tenemos 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 etapas de en la caída de Babilonia, tenemos 7 bendiciones, 7 veces se usa la expresión Señor Dios Todopoderoso, 7 veces se usa Cristo, Jesús se usa 14 veces, que es 7 por 2, el Cordero 28 veces, 7 por 4, el Espíritu 14 veces, 7 por 2, el Cordero 28 veces, perdón, está repetido, 7 por 4. En cambio, por ejemplo, Satanás 8 veces, el dragón 13 veces, la bestia 38, Babilonia 6. Es decir, lo que no pertenece al sistema de Dios, y que en realidad es opuesto, nunca va a tener el número 7. Bueno, ¿cómo hizo eso el autor del Apocalipsis? Después, una palabra muy importante que es hypomoné, que nosotros traducimos por paciencia, constancia, esto de espera, de alguna forma podemos decir aguantar, que es muy importante en el libro del Apocalipsis, también 7 veces. Bueno, a mí esto, como les digo, me vuela la cabeza. ¿Por qué decimos que el 7 es el número de la alianza? Bueno, acá les doy, simplemente les voy a decir esto. Después ustedes tienen que, si no lo hicieron, tienen que hacer el curso donde explicamos el tema de la alianza. Pero la alianza, la definición de alianza es esta, es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento o un rito. Es decir, cuando Dios hace alianza con el hombre, lo que hace es incorporarlo, el hombre queda como incorporado a la familia de Dios. Por eso es que nosotros podemos hablar de Dios como Padre, de Jesús como nuestro hermano. Nosotros decimos que somos hijos de Dios porque hemos sido incorporados a la familia de Dios en el bautismo, que es uno de los signos de la nueva alianza. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el número 7? La alianza se hace siempre a través de un juramento, y la palabra juramento, que está ahí, que la tienen en hebreo, créanme que ahí dice Shua, está relacionada, tiene la misma raíz que el número 7. Y en la, en la Biblia hebrea, el 7 y jurar es prácticamente lo mismo. Entonces,
Por eso es que el número 7 es el número de la alianza. Bueno, como les dije, el simbolismo cromático, blanco relacionado con la resurrección de Cristo, el amarillo relacionado con la enfermedad, el rojo relacionado con la sangre, con lo demónico, el negro relacionado con la muerte, pero también con todo lo que es negativo. Bueno, a veces los colores no son estrictamente esto, pero se acerca a esta temática. Bueno, quiero, aunque más no sea hoy, aunque estamos llegando a la hora, empezar con a leer un poquitito el Apocalipsis, ¿no? Vamos a hacer 3-4 minutos de esto. Así empieza el Apocalipsis. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Ahora, esto es muy importante, le va a mostrar algo que va a suceder ahora, muy pronto. Y él la manifestó enviando a su ángel a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Fíjense todas las mediaciones que tenemos. Revelación que Dios confió a Jesucristo, para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. ¿Y cómo lo hizo? Enviando un ángel a su siervo Juan. ¿Ven? Toda esta cadena de mediaciones. Y habla de algo que va a suceder pronto. En el Apocalipsis siempre hay como este apremio. Esto va a suceder ahora, y después vamos a ver algo que va a suceder después. Pero acuérdense esto, ¿no? Que al mismo tiempo no podemos saber ni el día ni la hora, pero esto nuevamente refiere a esto de la intranquilidad. Tenemos que estar atentos. Es como la parábola de las vírgenes prudentes, que no, hay que estar vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero que va a suceder, va a suceder. Bueno, y después dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía, y observen lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Nuevamente esto, el tiempo está cerca. Y acá también nos da esta pista de que esto se trata de una profecía. Y esto es algo que también, ¿se acuerdan que yo les hablé de que el Apocalipsis tiene un contexto litúrgico? Y acá, ¿qué es lo que dice? Dichoso el que lea y los que escuchen. ¿En qué lugar se lee, alguien lee y otros escuchan? Bueno, en la iglesia, en el templo, alguien lee y las demás personas escuchan, una profecía. Entonces, esto hace a este contexto litúrgico que baña también todo el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, qué podemos sacar en concreto del género literario? Que es una profecía, es una carta, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y después va a decir, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias. Entonces es una combinación de una profecía, es una carta que el vidente tiene que enviar, de algo que él va a ver. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los 7 espíritus que están adelante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá,
el Todopoderoso. Bueno, así, de esta manera solemne y tremenda, comienza el Apocalipsis. Y acá ya nos enfrentamos con esta tremenda, a su vez, dificultad de que tenemos todas estas cosas que nos dice acerca de Jesucristo, ¿no? Fíjense, Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Bueno, todas estas cosas que va, podríamos decir, una suerte de doxología. Es como que doxología, la palabra doxa quiere decir gloria, y la doxología es como una alabanza, estamos alabando a Jesucristo. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con estos pequeños párrafos de alabanza a Jesucristo. Estas doxologías. ¿Qué es lo que hace particularmente difícil la comprensión? Que el autor del Apocalipsis, en realidad, lo que está haciendo, o sea, nosotros lo podemos ver así, y bueno, más o menos podemos tratar de entender. Pero si nosotros conocemos verdaderamente la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que lo que él está haciendo está utilizando y evocando constantemente el Antiguo Testamento. Está usando frases que a su vez no son exactamente, no son literales, siempre las modifica un poquito, pero que producen en la persona que conoce la Sagrada Escritura como ecos, le trae ecos y le hace acordar a situaciones, personajes, cosas de la antigua alianza que a su vez llenan de sentido esto que nos está diciendo el autor del Apocalipsis. Miren, esto está tomado de un libro que es The New Testament Use of the Old Testament, ¿no? Es un libro que tiene más de... Se los voy a mostrar. Lo tengo acá. Bueno, en realidad no es este, perdón. Bueno, pero la próxima vez se lo voy a mostrar. Bueno, es un libro que tiene 1200 páginas. Y se dedica a estudiar cada cita, cada parte del Nuevo Testamento, cómo utiliza el Antiguo Testamento. Y dice así: por lo general se reconoce que el Apocalipsis contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, aunque los intentos de contabilizar esa cantidad han variado. Y entonces ahí dice que la versión griega, de Sociedades Bíblicas Unidas, dice que hay en su tercera edición 394 citas. Una que se llama el Nestle Aland, que es muy famosa, en su edición número 26, 635 referencias al Antiguo Testamento. Sweat, que es un autor del año 1906, 278. Otro gran estudioso del Apocalipsis dice que hay aproximadamente 1000. Bueno, ven, acá les muestro el libro este que les estoy mostrando, ¿no? Un comentario sobre cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. Bueno, esta cita la saqué de acá. Entonces dice: se reconoce que el Apocalipsis contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Juan, y con esto voy a terminar porque ya me pasé de la hora, Juan no introduce el texto del Antiguo Testamento con la fórmula de la citación explícita. ¿Vieron cómo hace, por ejemplo, San Mateo? Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. No, él reelabora, inserta directamente el texto y lo convierte en parte integral de su discurso. Entonces, algunas son referencias literales, otras son referencias ligeramente modificadas, otras son como contactos, alusiones.
Fíjense, acá yo les puse, después la próxima vez lo vamos a ver, de dónde saca Juan, qué alusiones está usando para armar este primer párrafo que leímos. Del libro del Éxodo, del profeta Isaías, de Daniel, Zacarías. Bueno, después la próxima vez lo vamos a ver porque ya se nos pasó el tiempo. Bueno, ánimo, que el ánimo no decaiga, que las dificultades no nos venzan. Los espero el próximo lunes.